came here with a load, and it feels so much lighter. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, soy Jimmy López Candia y soy su docente de electrónica básica. Este es el primer video interactivo del cual les voy a presentar y vamos a ir viendo una serie de videos más adelante. El objetivo fundamental de estos videos interactivos es el de fortalecer ciertos conceptos, ciertas definiciones e ideas que nosotros hemos tocado en la última clase. También vamos a ir introduciendo algunos conceptos también fundamentales para la mejor comprensión de la materia electrónica básica. Sin más que decir, espero yo que se comprenda todo aquello que les he preparado y les voy a explicar ahora. Vamos a empezar nosotros tratando de recapitular en qué parte nos hemos quedado. Y nos recordamos que hemos entrado a la primera unidad didáctica llamada Introducción a la Electrónica Básica. Hemos visto un poco de historia para tratar de entender qué significa electrónica. Pues era una ciencia que derivaba de otra ciencia más grande llamada electricidad, y que esta a su vez era estudiada por la física. Hemos visto ciertos actores que estaban inmersos en la creación y el desarrollo de la ciencia llamada electrónica, entre los cuales encontrábamos a un famoso inventor llamado Tomás Alva Edison con su invento muy popular a nivel mundial, la bombilla incandescente. Entonces también hemos tocado algunas magnitudes eléctricas y por ahora yo voy a hacer un preámbulo sobre hablar un poco de historia de la electrónica y entrar de lleno a lo que es magnitudes eléctricas. Entonces ahora nosotros ya hemos quedado de que no se va a tocar la temática historia de la electrónica en estos videos informativos explicativos. Vamos a hacer un preámbulo y una pausa sobre esta temática, que justamente era lo último que hemos tocado, pero también hemos tocado otra temática muy importante, magnitudes eléctricas. ¿Ya? Nosotros habíamos visto algunas magnitudes eléctricas, no obstante aquí les voy a presentar las que vamos a ir tocando paulatinamente, sistemáticamente, ¿ya? Vamos a fortalecer las magnitudes que nosotros ya habíamos visto en la última clase, ya, como por ejemplo la corriente eléctrica, el voltaje eléctrico y la resistencia eléctrica. También les pienso presentar e introducir a tres magnitudes nuevas eléctricas que son importantes que nosotros las conozcamos, ya que nos va a ayudar bastante a comprender la materia como tal. Las magnitudes que les voy a introducir conforme vayamos avanzando son la carga eléctrica, la potencia eléctrica y la energía eléctrica. ¿Ya? Acá yo les he presentado, les estoy dibujando lo más importante que habíamos visto en la clase pasada. ¿Ya? Nosotros ya habíamos visto tres magnitudes muy importantes en la electrónica. Habíamos visto la corriente eléctrica y decíamos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones que atraviesa en un circuito eléctrico, en un circuito electrónico. Decíamos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasan a través de un conductor eléctrico. ¿Ya? Y también les había dicho de que para cada magnitud eléctrica corresponde una unidad característica según el sistema internacional. La unidad característica para la corriente era el amperio. ¿Ya? Y existen dos tipos de corrientes, una corriente continua y una corriente variable. También habíamos visto lo que se llama voltaje eléctrico como magnitud eléctrica. Ya, y nosotros teníamos una definición, decíamos que el voltaje eléctrico es el trabajo que se realiza para mover las cargas eléctricas a través de un circuito electrónico, a través de un conductor eléctrico. ¿Ya? La unidad que caracteriza a esta magnitud eléctrica era el voltio. Y teníamos también, al igual que la corriente, dos tipos de voltaje. Un voltaje de corriente continua
que es aquel voltaje que permanece constante conforme el tiempo avanza. Es aquel voltaje que no varía conforme el tiempo va avanzando. ¿Ya? Y teníamos el voltaje de corriente alterna, que al contrario del voltaje de corriente continua, es aquel voltaje que va variando conforme el tiempo avanza. Aquí les presento en forma gráfica la representación de un voltaje de corriente alterna. ¿Por qué nosotros decíamos que era un voltaje de corriente alterna? Porque este iba alternando la polaridad conforme el tiempo iba pasando. ¿Ok? Por ejemplo, por el tiempo t sub 1, el voltaje que esta fuente provenía o proporcionaba al circuito eléctrico era máximo y positivo. Por el tiempo t sub 2, el voltaje que proporcionaba al circuito eléctrico esta fuente era máximo pero negativo. Por el tiempo t sub 3, el voltaje que proporcionaba esta fuente era máximo pero positivo, y así sucesivamente, periódicamente, esto iba sucediendo. Ya también les había dicho que este voltaje es el que nos está llegando a la casa a través de nuestros enchufes. Este voltaje es el que hace de que nuestros aparatos eléctricos, electrónicos funcionen. Y les había explicado el principio de funcionamiento, el principio de operación de la bombilla incandescente de Alva Edison con el voltaje de corriente alterna. Les había explicado cuál es el proceso, qué pasa en cada ciclo, en cada semiciclo. Y también les había dicho de que a esta forma de onda que representa el voltaje de corriente alterna se le conoce como forma de onda sinusoidal. Ya es una sinoide. Forma de onda muy conocida, ¿no ven? La física, la matemática, trigonometría. Nosotros habíamos visto algunas propiedades de esta forma de onda que representa un voltaje de corriente alterna. Nosotros decíamos que tenía dos semiciclos, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ya también habíamos establecido que el tiempo que tarda en recorrer un ciclo completo esta forma de onda se conocía como periodo, y que la inversa del periodo era igual a la frecuencia de la forma de onda. Son cosas que nosotros habíamos tocado en la última clase. ¿Ok? Espero que puedan recordarse. Les había pasado unas fotocopias sobre símbolos de componentes eléctricos electrónicos. Símbolos de, en este caso, objetos o dispositivos de medición. ¿Ya? Donde le mostraba o les muestra estas fotocopias de forma gráfica cómo representar diferentes componentes electrónicos. ¿La ven? Como por ejemplo, para representar a una fuente de voltaje de corriente continua, ese era el símbolo pertinente. Para representar a un voltaje de corriente alterna, este es el símbolo pertinente. Para representar a un componente de resistencia eléctrica, este es el símbolo pertinente. Y hay una infinidad de símbolos que representan a estos componentes, a estos dispositivos eléctricos electrónicos. Eso es más o menos lo que habíamos visto, ¿ya? En la última clase. Algunas magnitudes eléctricas, algunos símbolos de componentes eléctricos electrónicos, algunas propiedades de la forma de onda senoidal que representa un voltaje de corriente alterna, y algunas otras cosas más que tal vez se me haya olvidado, pero no, en este caso, se alteren más o menos si es que he corrido con esta explicación. Simplemente es recordatorio, ya que vamos a volver a tocar las magnitudes eléctricas que nosotros conocemos, y también se les va a presentar e introducir a nuevas magnitudes eléctricas que son importantes en su comprensión para entender la materia. ¿Ok?
Entonces yo les pediría por favor mucha paciencia de parte de su comprensión, ya que para mí también es una gran experiencia y es la primera experiencia de tratar de llegar a ustedes con la explicación a través de estas clases no presenciales, ¿ok? Mucha paciencia y mucha comprensión, por favor. Sin más que decir, vamos a empezar con la primera magnitud eléctrica denominada carga eléctrica.